Iniciamos. Los estudios elaborados con rigor científico combaten algunos mitos y suposiciones en el ámbito de las drogodependencias. A continuación, en nombre de la RIOD, agradezco la presencia de Rosario Sendino Gómez y José Francisco Cumcile, quienes en el marco de la celebración de los 20 años de la RIOD nos acompañan en esta mesa con su disertación sobre evolución del fenómeno, tendencias e impacto, que está vinculada con la siguiente mesa que tendremos en la programación de este seminario. En este momento cedo la palabra a Rosario Sendino Gómez. Rosario Sendino Gómez es actualmente la directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación adjunta al delegado del Gobierno, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dirige y representa al Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones en los ámbitos nacional e internacional y coordina el Sistema Español de Alerta Temprana. En los últimos 10 años ha centrado su labor en el área de los consumos de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, en diferentes unidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista vía MIR en dermatología médico-quirúrgica y venerología. Funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo de Inspectores Médicos. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Yo quiero dar en primer lugar a los organizadores de este seminario de la RIOD, también al Ayuntamiento de Madrid por recibirnos aquí, pero sobre todo por la organización de las jornadas, por permitirnos participar y también, pues, ¿por qué no?, por poder compartir la mesa. Es un placer y un honor compartir la mesa con mi colega Francisco Cumcile y también con Gloria como moderadora. Y para nosotros, pues no es fácil resumir ni sintetizar cómo ha cambiado el fenómeno de las drogas en estos últimos 20 años. En el caso de España, en el caso del Plan Nacional sobre Drogas, en los últimos 30 años. Pero pues vamos a ver si entre todos podemos hacer un viaje en el tiempo y sacar algunas conclusiones. Bien, en primer lugar, antes de comenzar nuestro viaje, permítanme que, como directora del Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones, les cuente de qué herramientas nos hemos ido aprovisionando a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 30 años, en nuestro caso, con el fin de poder medir y dimensionar los consumos de drogas y también los impactos que estos producen. Por un lado tenemos las encuestas, el primer tipo de herramientas. Tenemos encuestas en población general, de 15 a 64 años, tenemos encuestas en estudiantes, hemos hecho encuestas puntuales para algunas sustancias como heroína y cocaína, tenemos encuestas en prisiones también. Tenemos proyectos internacionales en los que colaboramos con encuestas que se realizan de manera multicéntrica en otros países europeos. Tenemos encuestas en profesores y bueno, pues el próximo año participaremos en la encuesta de jóvenes europeos. Aunque nosotros tenemos nuestra propia encuesta de jóvenes, pues será la primera vez que participemos en la edición europea de la encuesta SPAD. Y estas encuestas son muy importantes,
porque son un medio para medir consumos, para monitorizar consumos, y en el caso de España las encuestas son herramientas muy potentes, de gran potencia estadística, tienen tamaños muestrales muy grandes, de 20, 30 e incluso 35.000 encuestados. Tienen una periodicidad estable, y eso es muy importante, están incluidas en el Plan Estadístico Nacional, lo cual significa que el Estado garantiza su realización y se realizan las dos principales cada 2 años de manera alterna, los años impares la encuesta de población general y los años pares la encuesta en alumnos, y después nos permiten un poquito de flexibilidad porque nos permiten introducir módulos que nos sirven tanto para compararnos con otros países de nuestro entorno, bien europeo o bien latinoamericano, y también para investigar sobre nuevos consumos, nuevos retos, nuevos ámbitos que se nos van planteando en este cambiante escenario de las adicciones. Por otra parte, tenemos otra herramienta que son los indicadores y que están construidos, tenemos varios, están construidos de manera diferente y operativizados de manera diferente, y estos nos ayudan a intentar medir los impactos que estos consumos producen en los usuarios. Tenemos un indicador de urgencias relacionadas con drogas, un indicador de mortalidad, un indicador de tratamiento, enfermedades infecciosas, un indicador de consumo problemático y, en la actualidad, ya saben ustedes que nuestra recién estrategia que ha nombrado esta mañana el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, pues engloba también no solamente las adicciones con sustancias, sino las adicciones sin sustancia. Y estamos en proceso de construir un indicador en relación con las adicciones sin sustancia. Además, tenemos fuentes externas, pues contamos con la ayuda del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, las sociedades científicas, pero todo este camino. Y me olvidaba de nuestro sistema español de alerta temprana, que fue lanzado en 2012 y que es un complemento a todas estas herramientas. Sin embargo, todo este camino no habría sido posible realizarlo sin la ayuda de la sociedad civil y las sociedades científicas y sin la ayuda de nuestros colegas del control de la oferta. Y en este punto es muy importante, pues ustedes son la sociedad civil, son el tercer sector, y es muy importante hacer hincapié en la importancia que han tenido desde el inicio, en nuestro caso en España, desde el inicio de los problemas de la epidemia de heroína, estando siempre al lado de los usuarios y además también haciendo ese papel que también el secretario de Estado ha mencionado esta mañana, de Pepito Grillo, empujando, y ustedes en realidad han sido los que han permitido construir ese tejido sobre el que se han construido la mayor parte de las instituciones y organismos con competencias en materia de drogas. Y yo creo que hay que mencionarlo y agradecerlo. Y hoy es una buena oportunidad. Pues con todos estos datos, con todas estas herramientas, nuestra misión en el observatorio es el obtener datos que nos aporten información útil, que nos permitan disponer de evidencias y que con estos datos podamos orientar las políticas. El tener datos por datos no es útil. Nuestra obsesión, nuestro fin, nuestra misión es el de intentar obtener aquellos datos que creemos que van a ser más útiles para poder diseñar intervenciones a medida, políticas a medida, según las necesidades de la población. Bien, pues comencemos nuestro viaje en el tiempo. Veamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurría y dónde nos encontramos ahora. En primer lugar, yo quería nada más dedicar unos segundos a cómo ha cambiado el objeto de la adicción. O no ha cambiado tanto, ahora lo veremos. Ustedes saben que por allá, por los años 80, lo visible, lo urgente, era la heroína. Un poquito menos también la cocaína, en menor intensidad, aunque también existía. Pero en la actualidad, estas son las sustancias de las que yo, como directora del observatorio, les puedo decir que nos ocupamos en el día a día. Y incluyen tanto sustancias legales como el alcohol, las bebidas energéticas, el tabaco, los cigarrillos electrónicos, los hipnosedantes, los analgésicos opioides, como sustancias ilegales, y también en los últimos tiempos hemos hecho nuestra incursión en las adicciones sin sustancia, porque creíamos que es que tenemos que ir movernos en relación con cómo se mueven los usuarios y cómo se mueve la gente. Bien, entonces, vamos a hacer
lo mío son los números, aunque las cifras, las estadísticas, aunque también me gustan muchas otras cosas y no quiero separarme mucho de los números porque mi misión es hablarles a ustedes de números, pero me he permitido en este caso, con motivo de esta celebración, el intentar ir un poquito más allá con ustedes en este camino al pasado y también al presente y al futuro para intentar reflexionar sobre otras cosas que no son los números, pero vamos a basarnos en algunos números. Les pongo un ejemplo con una de las primeras herramientas que les he mencionado, que es la encuesta de población general, de drogas en población general, y he intentado comparar qué consumíamos hace muchos años y qué consumimos ahora. Pues como ven ustedes, el pasado está en rojo, el presente en azul. Y yo quisiera preguntarles, ¿sabría alguno de ustedes decirme qué está detrás, qué sustancia está detrás de estas barras de aquí, que alcanzan el 70%? Recuerden que están incluidas sustancias legales e ilegales. Pues premio para los que han dicho tabaco. ¿Y qué les parece la siguiente barra? Bueno, aquí ya hay más consenso. ¿Y esta? Muy bien. El cannabis, que lo repetiré posteriormente, es la sustancia psicoactiva ilegal consumida por una mayor proporción de población en nuestro país. Y la siguiente. Van viendo como, bueno, cocaína, muy bien. Estos más pequeñitos, fíjense, heroína. En este caso, hipnosedantes sin receta, que no tienen barra roja, porque en aquel momento, en 1997, no se medía en las encuestas, sí se ha medido en otros años intermedios, pero en 1997, que es el año que he cogido como comparación, pues no se medían. Y estas, que son las nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, pues, como conclusión, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que se consume más cannabis, se consume más cocaína, y han irrumpido cosas nuevas a lo largo del camino de estos 30 años, como son los hipnosedantes con o sin receta y las nuevas sustancias psicoactivas. Y también podemos decir que las encuestas son herramientas útiles para poder monitorizar los consumos, pero no son lo suficientemente útiles para saber qué es lo que ha pasado en el medio. Pues veamos ahora, tenemos otras herramientas que son los indicadores que yo ya les he mencionado y vamos a coger, por ejemplo, las admisiones a tratamiento. Estos indicadores nos van a ayudar a detallar un poquito más qué ha ocurrido en el intermedio. Pues veamos en el total de admisiones, he cogido las principales sustancias para no llenarles a ustedes de líneas y de colores la vista ni la cabeza. Y ven ustedes que cogemos desde 1991 hasta 2016. Fíjense cómo en los años 90 era la heroína. Nuestros centros de tratamiento estaban llenos mayoritariamente de pacientes que utilizaban heroína. ¿Qué pasó en la década de los 2000? Pues que en 2004 vimos cómo la cocaína sobrepasaba a la heroína en número de admitidos a tratamiento. ¿Y qué ocurre a finales, en la actualidad, en 2016? Pues la cocaína sigue un poquito por encima, pero fíjense el ascenso del cannabis, tanto que en 2015 estaban prácticamente iguales. Pero, sin embargo, este indicador aquí, pues no podríamos discriminar si los usuarios que han sido admitidos a tratamiento vienen por primera vez o vienen por más veces, ya han acudido más veces. Pues fíjense, tenemos en admisiones por primera vez y fíjense como en los 90 no hay ningún cambio. En este caso, un poquito antes que en las admisiones totales, vemos como la cocaína en 2002 avanza y sobrepasa a la heroína. Y fíjense lo que no hemos visto aquí arriba, cómo en 2012 el cannabis se pone por delante y es la primera causa de admisiones por primera vez en los centros de tratamiento. En este caso, el cannabis ha bajado un poquito. Ahora, en 2016, estos datos están sin publicar, así que negaré haberlos comunicado, pero parece que la cocaína vuelve un poquito a aumentar y el cannabis ha bajado un poquito. Bien, pues esto es muy importante porque esto significa que durante estos 30 años
hemos tenido que adaptarnos a estos cambios, no solamente los centros de tratamiento, sino también los profesionales que hacen el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ha sido nuestro trayecto en 30 años. ¿Qué otro indicador tenemos? Pues el de las urgencias relacionadas con drogas, y vemos cómo en los años 90 la impresión era muy parecida, lo dominaba la heroína, los opiáceos, y veíamos que casi más del 50% de los episodios de urgencias, de la gente que llegaba a urgencias con problemas relacionados con consumo de drogas, se relacionaban con el uso de heroína. Sin embargo, fíjense en la década de los 2000, cómo ha bajado la heroína, ha descendido muchísimo su presencia en urgencias y, sin embargo, cómo han ascendido otras sustancias, hipnosedantes, alcohol y, sobre todo, cocaína. Y, en la actualidad, sigue estando la cocaína por delante, cómo ha ascendido el cannabis, que está ya pegadita a la cocaína, y fíjense la posición que ocupa la heroína. No significa que no haya personas que vayan, pero fíjense, ha disminuido, pues se ha dividido por 10 prácticamente, desde un 55 hasta un 10%. Sin embargo, el cannabis de un 5% a un 45%, se ha multiplicado por 9. Bien, pues otro indicador muy importante para ver qué ha ocurrido en estos 30 años es la mortalidad, y la mortalidad por drogas. En este caso, esta gráfica no es el número de muertos que hemos tenido en relación con drogas, sino el peso proporcional que cada sustancia año a año ha ido teniendo en las toxicologías de los fallecidos por drogas. Y fíjense cómo a principios de los 80, mediados de los 80, en que solo recogíamos además heroína, hipnosedantes y cocaína, la heroína lo barría todo. ¿Y qué hemos ido viendo? Pues que han pasado 30 años y la heroína sigue estando allí. ¿Recuerdan los descensos de la gráfica de la heroína, de la línea de heroína en las admisiones a tratamiento y en urgencias? Pues esto no ocurre en mortalidad. Esto significa que las sustancias tienen diferentes impactos según para qué. Y en la actualidad los opioides siguen siendo la sustancia más identificada en un mayor número de fallecidos relacionados con droga, lo que significa que su impacto es tremendo. No obstante, pues hay que ver que los hipnosedantes, fíjense que en este año 2015 han pasado incluso por encima de los opioides, y pues todo lo que ha ocurrido con la cocaína, que sigue teniendo un peso muy importante. Vemos como en el inicio es heroína e hipnosedantes amarillo, y en el final es heroína e hipnosedantes en amarillo. Luego, no hemos cambiado tanto, han pasado muchas cosas entre medias, pero no hay tantas diferencias a veces. Bien, este es el peso de la cocaína, que quería hacérselo ver. Y vemos como algo importante en este descenso, en esta modulación del impacto, ha sido el descenso del uso de la vía inyectada entre los consumidores de drogas. Fíjense cómo en 1996 31.000 personas se habían inyectado alguna vez en la vida dentro de los admitidos a tratamiento, y 24.000 se habían inyectado en los últimos 12 meses, y fíjense las cifras en la actualidad. Esto ha sido muy importante y ha tenido un impacto fundamental en la supervivencia de toda una generación que sufrió la epidemia de heroína, y es muy importante porque tiene también otras consecuencias en cuanto a la atención sanitaria, en cuanto a la atención farmacológica, etcétera, porque seguimos teniendo, a pesar del descenso, un reservorio importante de usuarios, sobre todo de opiáceos por vía intravenosa, que hay que cuidar, que hay que tratar, que han cumplido años, y esto sería tema de otra ponencia, y que siguen requiriendo una considerable cantidad de recursos económicos, sanitarios y sociales, y que nos plantean además nuevos retos, que son los retos de la población añosa. Y después es muy importante recordar que en el camino pues hay una cantidad considerable de personas infectadas por VHB, por VHC y por VIH, que requieren tratamiento, requieren asistencia, requieren ayuda social, requieren acompañamiento a la recuperación. Y también recordar que la vía inyectada está siempre ahí,
hay que recordar, porque a veces somos de memoria corta, que está ahí y puede volver a venir. Y de hecho, yo quisiera ponerles de ejemplo los brotes de infección por VIH y por VHC que ha habido en algunos países de Europa, como por ejemplo Hungría, secundarios al uso de nuevas sustancias psicoactivas. Puesto que muchos de ellos se inyectan las sustancias psicoactivas, las nuevas sustancias psicoactivas, mefedrona, tipocatinonas, incluso, sobre todo de ese grupo, de otros grupos también, pero la diferencia fundamental es que el tiempo de duración es mucho más corto, con lo cual la frecuencia de inyección aumenta mucho y el riesgo en el compartir jeringuillas, en el utilizar jeringuillas que no están esterilizadas, aumenta muchísimo. Y estos países nos han dado ejemplo y nos han dado la alerta de que hay que estar pendientes. Y en su caso, muchos de los usuarios de opioides, por cuestiones diversas, falta de disponibilidad de heroína, exceso de disponibilidad de nuevas sustancias, más fácil acceso a Internet, han cambiado inexplicablemente, puesto que son sustancias con efectos diferentes, de opioides a estimulantes tipo catinona, y se ha producido un aumento brutal de las infecciones por hepatitis C y HIV. Y esto debemos tenerlo en la cabeza, porque es importante aprender de nuestros vecinos. Bien, pues no solamente hay impacto, hay diferencias en el impacto desde el punto de vista nacional, internacional, sino que fíjense, España, como ustedes saben, está formada por 19 comunidades y ciudades autónomas, y el impacto, somos un país grande, con casi 50 millones de personas y extenso, pero el impacto es diferente, incluso para las sustancias. Y aquí, perdónenme porque íbamos con los colores rojo cocaína, azul heroína, verde cannabis, y me he dado cuenta esta mañana de que yo misma me he equivocado. Aquí en este caso rojo es opiáceos, verde es cannabis y azul es cocaína. Fíjense en 1997 cómo toda España estaba dominada en cuanto a admisiones a tratamiento por los opiáceos, cómo fuimos cambiando y entró la cocaína hasta 2010, como en 2012, ya lo han visto por las otras gráficas, algunas comunidades autónomas empezaron a ver que el mayor número de admisiones a tratamiento en su comunidad autónoma era por cannabis, como en 2014 había avanzado y crecido el cannabis enormemente, y como en 2016 parece, porque los datos son absolutamente provisionales y ya les he dicho que ni están publicados, estamos aumentando un poquito las admisiones a cocaína. Bien, pues han cambiado los usuarios y fíjense, en los años 80 básicamente, esto es una reducción un poco, pero para que veamos cómo hemos cambiado. Los perfiles eran el recreativo y consumo intravenoso. ¿Y qué es lo que ha pasado en la actualidad? Pues que tenemos perfil recreativo, consumo intravenoso, que siguen ahí. La población general experimenta. Tenemos a los psiconautas que experimentan y que nos cuentan cómo van experimentando a través de los foros de Internet. Tenemos el chemsex, tenemos pacientes añosos, tenemos gente que hace dependencia a fármacos, tenemos chavales que toman sustancias para mejorar su rendimiento en la escuela, en la universidad y también en las fiestas. A ver, que esto no me funciona. Bien, y también han cambiado los escenarios y los motivos. En los años 80 los motivos fundamentales, pues podemos decir, hay otros, pero desencanto, diversión, libertad. Y en la actualidad, el glamour que protagonizó la cocaína, el desempleo, la diversión que sigue ahí, el salir de la crisis, el quitarnos el estrés, el reducir el dolor, el mejorar nuestro rendimiento y también la normalización, ¿por qué no? El que consideramos algunas sustancias como si fueran bienes de consumo como otros cualquiera, y no lo son. Bien, pues con todo esto, todos estos cambios, pues han producido un cambio en todo, en las prevalencias de consumo, en los daños, en las políticas, las intervenciones, incluso en los medios de comunicación. Por eso nosotros elaboramos un índice que llamamos, que es una aproximación y que nos permite ver cómo, no sé si lo pueden ver, no lo pueden ver,
en la diapositiva. Como hasta de 1983 a 1995 este era el panorama en España. Fíjense la prevalencia, o sea, la importancia del asunto de la epidemia de la heroína. Vemos como en 1996-2007 la cocaína tuvo un impacto enorme. Y en la actualidad, fíjense cómo el cannabis ha aumentado, sigue la cocaína, sigue la heroína, han aparecido las nuevas sustancias, las otras adicciones, los hipnosedantes, y verán el recuadro azul, que siempre me gusta señalarlo, que no ha cambiado en los últimos 3 años. Eso también es motivo de otra ponencia diferente, pero ahí está el alcohol ocupando pues, una posición muy importante y apenas sin cambios en los últimos 30 años. ¿Hemos cambiado? Pues sí, hemos cambiado. En el diccionario de la Real Academia Española, cambiar, dice, es dejar una cosa o situación para tomar otra, convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria. Yo no estoy muy de acuerdo en que nuestro cambio se ajuste a la definición de la RAE, pero sí, hemos cambiado. Ven cómo se cenaba en los 80, cómo se cena en la actualidad. O, bueno, hemos cogido años, cogido peso, los televisores se han adelgazado y ahora hablamos incluso con gafas. Y en el ámbito de las adicciones, pues podríamos decir que hemos cambiado, pero fíjense, pues le pregunta el uno al otro, pues ¿qué pasa? ¿Toda la noche se pasó tomando alcohol? No, se ha pasado toda la noche con el WhatsApp y por eso hemos venido al centro de tratamiento. Bien, pues no hemos cambiado tanto. Algunas cosas que sí han cambiado, y muy rápido porque son las conclusiones. Pues miren, las adicciones afectan a todas las capas sociales y a todos los grupos de edad. Tenemos nuevas sustancias legales e ilegales y adicciones sin sustancias. Ha disminuido, sin embargo, la visibilidad del fenómeno de las drogas. Y hay cambios en la percepción de riesgo. Por ejemplo, el tabaco se percibe con mucho mayor riesgo ahora que el cannabis. Lo vemos sobre todo en los chavales jóvenes. Y esto es importante porque es bueno por una parte y muy peligroso por otra. La fisiopatología de las adicciones nos ha hecho entender que esto es una enfermedad y el enfoque del que hablaba Aldo es el correcto, el enfoque de salud pública, y hemos ganado en equilibrio entre reducción de la demanda y control de la oferta. Al menos es algo que yo, en estos últimos 10 años que llevo trabajando en el ámbito de las drogas, sí he visto que es algo que está relativamente consolidado. Hemos adaptado los centros de tratamiento, las opciones terapéuticas y los profesionales, todos nos hemos adaptado a los cambios del fenómeno. Ha habido una profesionalización importantísima en el ámbito de las adicciones y eso es muy bueno. Ha irrumpido la evaluación tanto en las áreas de prevención como de tratamiento y como de reducción de daños, y hemos visto también que se ha globalizado el fenómeno de las adicciones. Ya no es aquí o allá, y han visto como cada periodo que he mencionado de cambios cada vez es más corto, porque antes las cosas tardan más de moverse de unos países a otros y ahora en este mundo global todo es mucho más rápido. Bien, pues hay algunas cosas que deben preocuparnos y otras cosas que no han cambiado y que también deben preocuparnos. Tenemos capacidad de respuesta, eso no ha cambiado, tenemos ganas. Sigue participando la sociedad civil y ustedes son el ejemplo. Existe una sinergia entre la Administración y las sociedades científicas y ustedes lo han mencionado aquí en numerosas ocasiones esta mañana desde que se ha inaugurado la jornada. Existe consenso, no al 100% ni en todos los temas, pero existe un consenso importante. Existe equilibrio en prevención, asistencia y reducción de daños. Necesitamos y tenemos soluciones imaginativas, porque las hay gente que tiene imaginación y hay que tener imaginación basada en la vivencia, que es una imaginación muy complicada de tener, pero hay gente que la tiene y eso es bueno. Después, sufrimos un impacto de estas adicciones en otras esferas de la vida, como la salud mental, las enfermedades infecciosas, la exclusión social. Sigue habiendo estigmatización, sigue habiendo barreras en cuanto a la percepción social, en cuanto a la normalización, en cuanto al cumplimiento de las normas, etc. Y después, pues como directora del observatorio, es que tengo que decirlo, que sigue habiendo dificultad en los sistemas de información y en obtener datos que de verdad resulten útiles y aplicables. Entonces, hay algunas cosas que no han cambiado, que está fenomenal que no hayan cambiado, y hay otras cosas en las que tenemos que trabajar que no han cambiado para que sí cambien. Y yo nada más, por último,
pues mencionarles algunos retos presentes y futuros, y es la de la adaptación a los nuevos perfiles. La edad es importantísimo. En nuestro caso, hemos tenido que modificar ya las edades de los rangos de edad de los indicadores y de las encuestas porque se nos han quedado cortos. El impacto en salud mental es fundamental y el impacto en las enfermedades infecciosas. Les pediría que sigan siendo imaginativos en prevención y en reducción de daños, que se refuerce el área de la reinserción social, que es muy importante, que se mantenga ese enfoque de género adaptado regionalmente según haga falta, como han diferenciado una compañera de prisiones que ha hablado ahí y Aldo. Los sistemas de información, que yo sigo pidiendo que tienen que mejorar, que la Administración, entre nosotros, seamos capaces de coordinarnos y que también exista un refuerzo, siga más todavía un refuerzo entre la Administración, la academia y el tercer sector. Y después que esta globalización nos aporte, sepamos aprovechar las ventajas que tiene, porque también tiene desventajas, y darle un valor añadido a la cooperación. Y bueno, mi abuela siempre decía que copiar lo bueno es de listos. Y además nunca pasa de moda. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Bien, continuamos ahora entonces con la presentación de Francisco Comcile, quien es bioestadístico y doctor en salud pública de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Durante 30 años trabajó en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Desde 1994 ha estado vinculado con la generación de conocimiento para la política de drogas. Desde el año 2004 hasta el 2016 fue responsable del Observatorio Interamericano de Drogas de la Comisión Interamericana para Control del Abuso de Drogas, CICAD, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, desde donde promovió la necesidad de disponer de evidencia científica como condición necesaria para la formulación de políticas públicas sobre drogas. Adelante, gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de la RIOD por habernos invitado a participar en este importante evento. La verdad que tanto la presentación de Aldo como la presentación de Rosario recién dejan una base bastante buena para poder, de alguna forma, presentar lo que ha estado ocurriendo en nuestra región. Hablar de la evolución del fenómeno no es fácil, no es simple, depende cómo lo enfoquemos. Yo quisiera referirme a un par de temas, en realidad, respecto a la evolución del fenómeno. Por un lado, el término de las políticas de drogas mismas. Hoy día tenemos enfoques nuevos, pero no siempre han sido bien entendidos. Estamos hablando, y lo vamos a presentar un momento después, hemos tratado de pasar de las drogas a las personas con los enfoques en salud pública, pero vamos a mirar que no necesariamente ha sido lo que corresponde, digamos, entender bien lo que se entiende. Los marcos regulatorios han sido parte de las políticas nuevas de droga y eso también está sobre la mesa. Los usos de drogas en general es otra forma de mirar la evolución y en general sobre qué está pasando con la demanda de drogas y los problemas asociados, como lo hizo recién Rosario en el caso de España. Y también uno puede mirar la evolución desde las drogas mismas, los desafíos que hoy día tenemos con las drogas sintéticas básicamente y las nuevas sustancias psicoactivas que ya se mencionaron esta mañana también. En primer lugar, cuando hablamos de la región de las Américas, la primera pregunta es: ¿estamos hablando de un todo? ¿Estamos hablando de algo homogéneo? Y es difícil hablar de las Américas como un solo grupo. La característica básica es la diversidad. Y eso no es solo mirar lo que ocurre, sino que también de decidir cómo se van entienden los problemas y cómo se van a enfrentar. Por cierto que a nivel global pueden haber lineamientos genéricos, pero al final del día, dado las diferencias en el plano cultural, los niveles de la población, tenemos
en las Américas países con menos de 100.000 habitantes, otros con superior a 300 millones de habitantes. Tenemos modelos y niveles de desarrollo diferentes, tenemos Producto Interno Bruto per cápita muy diferentes, niveles de desigualdad también diferentes y un largo etcétera, que hacen que nuestra región sea absolutamente diversa y por lo tanto las políticas tienen que estar consecuentes, ser consecuentes con esa diversidad. Pero esta diversidad también se observa respecto del problema de las drogas y quiero referirme al informe del problema de las drogas en las Américas del año 2013 que publicó la Organización de Estados Americanos, donde su primer capítulo, que son 2 páginas, habla justamente de la diversidad y lo mencionaba un poco también en la mañana Aldo. Todos viven el problema pero lo viven de manera distinta. El problema impacta en forma diversa. Hay niveles de consumo diferentes, tipos de droga también que son distintas. Los impactos de la violencia en los distintos países es diferente y por lo tanto las respuestas también deben ser diferentes y flexibles en función de las realidades que se pretende intervenir. Algo de historia. Como se mencionó también y muy bien hizo énfasis Aldo Lale, la historia demuestra que las comisiones de drogas en nuestros países se crearon para controlar la disponibilidad de drogas, básicamente en ese tiempo de origen natural, y los problemas asociados a ella que van desde la producción hasta el narcomenudeo. Ese fue más o menos el enfoque que por allá por los años 90 se le dio al problema de las drogas, pensando disminuir, insisto, en la disponibilidad de sustancias. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Irrumpen las drogas sintéticas, hay nuevas sustancias psicoactivas, los fármacos también se mencionaba, modos de venta que son mucho más amplios. Y hoy la oferta en general es mayor probablemente que la del día de ayer, es más diversa también que la del día de ayer. Pero también hay que tener claro de qué hablamos cuando hablamos de droga. Yo creo que paradójicamente hemos hecho de las políticas de drogas el control de la droga y la pregunta es cuánto sabemos de la droga. Es un área absolutamente gris donde hoy día la adulteración de la sustancia es lo que está ahí. Tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, de análisis de caracterizaciones químicas que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Colombia en el éxtasis LSD, donde en un análisis que se hizo en éxtasis, donde se supone que el único componente que debe tener es MDMA como único componente y en promedio, las 300 y tantas pastillas que se analizaron tenían más de 5 componentes al interior. Entonces, cuando hablamos de éxtasis, la verdad es que uno dice éxtasis. Otro estudio de LSD en población universitaria dio bastante alto el LSD en Colombia y se demostró un análisis que no era LSD, sino que eran drogas de la familia de los ENBOME. Entonces, estamos hablando de drogas o de etiquetas, en realidad. En los países del Cono Sur se acaba de hacer un análisis muy interesante en los 5 países, en un estudio que se dirigió desde la OEA, sobre cocaína fumable, también donde la diversidad en concentración inadulterantes era impresionante. Los estudios de Canadá y Estados Unidos que se hacen en forma regular, en una especie de seguimiento, de vigilancia epidemiológica, demuestran un poco lo mismo. Hay avance en el análisis de composición química, pero se debe avanzar mucho más en eso. Se debe analizar qué es lo que se está consumiendo y sobre todo informar correctamente a la población. Y eso hay que hacerlo ya y ahora. Eso no es tan complejo. Hay que tener la información, muchos países la tienen, pero no traspasamos esa información a las personas que están usando sustancias. Y lo olvidado, y esto es fundamental y afortunadamente estamos teniendo ahora mejores recuerdos. Como decíamos, estábamos básicamente tratando de controlar las drogas, tratando de controlar la disponibilidad y controlando el mercado. Pero se nos olvidó que hay personas como nosotros. Y en la política estaba olvidado el área de los consumidores. Estos consumidores, algunos de ellos conforman lo que podríamos llamar los ocasionales o regulares, por el otro lado están los abusadores independientes en proporciones diversas. Está un poco lo mismo, pero podemos pensar que alrededor de 20 o 25% de los usuarios de drogas caen en la condición de abuso-dependencia, un 75% en la condición de abuso, pero digamos de uso, pero ocasional o regular, y eso está impactando en el mercado probablemente en desproporciones.
Por ejemplo, a lo mejor los usuarios más problemáticos están dando en el mercado de droga, impactando en una proporción mucho más alta. Entonces, cuando miramos también el control del mercado, no es solo a través, como se decía, de mayores policías, etcétera, etcétera, sino que también quitándole a los clientes. Si reducimos a los clientes, básicamente el mercado se va a disminuir por necesidad. Entonces, allí, trabajar sobre esa base, trabajar sobre las personas, no es solo un tema, no solo tiene un impacto en el ámbito de la salud pública, en los derechos humanos, sino que también debería tener un impacto al final en el mercado mismo. Y eso es un poco intentando una paradoja con la ley de Pareto de 2080, etcétera. Ahí está. Y ahora, por lo tanto, desde ese concepto de evolución entramos a lo que son las políticas basadas un poco en las personas con un enfoque de salud pública. Y aquí voy a tener un poco, no mucho, porque el día de mañana se va a tocar este tema con mayor profundidad, pero uno puede pensar el enfoque de salud pública desde lo que la OPS, en un grupo de expertos específicos ya hace varios años atrás, definió como las funciones esenciales de la salud pública. Y definieron 11 funciones esenciales de la salud pública. Cuando uno hace una revisión de esas 11 funciones esenciales, se encuentra con que hay 6 o 7, básicamente, que pueden ser aplicables al campo de las drogas en forma específica. Pero ¿qué dice la primera función esencial de la salud pública? Y la voy a resaltar porque usualmente pensamos o entendemos que el enfoque de salud pública implica prevención y tratamiento. Claro, prevención y tratamiento son parte del enfoque, pero no hacen al enfoque. Y por eso quiero irme a la primera función esencial de la salud pública, que dice lo siguiente: es el monitoreo y análisis de la situación de salud de la población. Monitoreo y análisis. En esta se hace especial énfasis en realizar una evaluación actualizada y la tendencia de la salud del país y sus determinantes, con especial énfasis en la identificación de las desigualdades, en los riesgos, en los daños y en el acceso a los servicios, y la generación de información útil para la evaluación del desempeño de los servicios de salud. Entonces aquí las palabras claves son entender cuáles son los determinantes de los problemas, identificación de las desigualdades en los riesgos y los daños, y por cierto, cuál es el acceso que se le va a dar a aquellas personas que están en un proceso de abuso, en este caso de drogas. Pero a su vez, tal como mencionaba en las últimas diapositivas Rosario, la generación de información útil para la evaluación. Entonces, cuando uno ve el enfoque de salud pública en grandes rasgos, uno quizás la puede dividir en lo que podríamos llamar hacer un muy buen diagnóstico, yendo a los determinantes del problema. Sobre ese diagnóstico están las intervenciones y después la evaluación. Y creo que en nuestras políticas lo que hemos olvidado son los dos extremos. Nos hemos concentrado probablemente en intervenciones, en la práctica, intervenciones basadas en evidencia, pero no siempre son así. Pero nos hemos olvidado de conocer los determinantes y también de evaluación de lo que está ocurriendo. Lo pendiente, por lo tanto, es identificar y analizar las causas y enfrentarlas, y no solo quedarnos en enfrentar las consecuencias, ya sean estas sanitarias o en el ámbito de la seguridad. Por cierto, y creo que esto obedece un poco a la pregunta que hizo Juan Carlos Mancilla en la mañana, es más fácil desde el punto de vista político ir a las respuestas inmediatas y no al tema de fondo, sino y las causas. El análisis de las causas de un problema requieren de tiempos que colisionan usualmente con los tiempos políticos, y los tiempos políticos de corto plazo lo que apuntan es a respuestas inmediatas que tengan visibilidad a nivel de la población. Pero si no identificamos las causas y vamos a las causas de los problemas, probablemente vamos a estar siempre reaccionando a las consecuencias de los mismos. También en la evolución de las políticas de drogas, lo que hemos estado observando es lo que ha estado ocurriendo con el cannabis para uso medicinal, donde la tendencia es que hay más países que están en esa dirección. También la marihuana para uso recreativo, ya ustedes lo saben, hay 8 estados más Washington D.C., en Estados Unidos, también Paraguay, Uruguay, donde cambian el marco regulatorio desde la producción hasta
el uso, y eso está allí, esa discusión va a seguir dándose, nos guste o no nos guste, quizás lo importante es, y esto Aldo lo mencionó muy bien en la mañana, sacar las ideologías en la discusión y poner un poco también el acento en la evidencia de lo que está ocurriendo. Pero también hay una evolución importante a nivel de los países de Latinoamérica. Como decíamos hace un rato, la creación de las comisiones de drogas estaba muy centrado en las drogas ilícitas y en el control de las drogas ilícitas. Y lo que ha ido ocurriendo a buena hora es que se ha incluido el alcohol en las políticas de drogas en la mayoría o en varios de nuestros países. Y eso es un avance importante. Como decíamos, esto ha estado históricamente ajena a las comisiones de drogas en los países latinoamericanos, pero ha habido un cambio y en muchos países ahora está incorporado el tema de drogas dentro de las comisiones de drogas de esos países. ¿Y por qué es importante? Miremos algunos ejemplos. El año 2016, con Naciones Unidas realizó un estudio sobre la base de 23.000 estudiantes universitarios de los países de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y aquí tenemos un gráfico donde una medición del uso problemático de alcohol a través del audit. ¿Y qué pasa con el uso problemático si miramos la edad de inicio del alcohol? Ustedes van a ver en la barra de aquí abajo, están en la edad de inicio, aquellos que empezaron a los 14 años o antes a consumir alcohol, 15 a 16, 17 a 18, o los que iniciaron posterior. A nivel promedio, el audit positivo, por llamarlo de alguna forma, alcanza alrededor de un 28%, cifra que sube a más de un 40% entre aquellos estudiantes universitarios que iniciaron el consumo de alcohol a los 14 años o menos, y el audit positivo va bajando, o la proporción de estudiantes con uso problemático de alcohol va disminuyendo en la medida que la edad de inicio del alcohol empieza a ser más tardía, llegando a cuando a los estudiantes que iniciaron de 19 años o más el uso de alcohol, yendo un poco más del 15%. Y esa cifra es una cifra superior en el caso de las estudiantes mujeres, pero se mantiene una cierta paralelismo entre los hombres y las mujeres. Pero también, si en vez de mirar como la asociación entre la edad de inicio de alcohol con el problemático de alcohol, lo miramos con el uso de drogas ilícitas. Y lo que vemos en el mismo estudio es que aproximadamente un 27% de los estudiantes universitarios declararon haber usado alguna droga ilícita, ¿ya? Pero si lo miramos según la edad de inicio del alcohol, entre los estudiantes que consumieron por primera vez alcohol antes de 14 años o menos, esa cifra llega a 50%. Y baja a cerca de un 30% cuando la edad de inicio de alcohol es entre los 15 y los 16, o baja un 13% cuando la edad de inicio es posterior, y apenas un 5% en el caso de los estudiantes que iniciaron el alcohol entre los 19 años y más. Por contraposición, ahí están los que no han consumido ninguna droga ilícita, de un 46% entre los estudiantes de 14 o menos, sube a 63% que no han consumido droga ilícita cuando se inicia el alcohol más tardíamente, llega a un 81% en el caso de los estudiantes de 17 a 18, y se han consumido a partir de los 19 años, un 89% declara que no ha consumido drogas ilícitas con posterioridad al uso de inicio de alcohol. Y esas otras cifras son los que han iniciado en el mismo periodo o alguna proporción más pequeña que ha iniciado el uso de droga ilícita anterior al alcohol. Esas son un poco lo que podríamos decir por qué la inclusión del alcohol en las políticas de drogas ilícitas es una cuestión relevante. Pero ¿qué nos pasa con el alcohol entre nuestros escolares? Si miramos el octavo grado, los datos tomados desde el Observatorio Interamericano de Drogas, la CICAD, octavo grado, estamos hablando de 13 años, el uso en el último mes llega a cifras hasta casi un 40% en el estudio de Colombia del año 2011. Ahora el Observatorio Interamericano de Drogas está por publicar hacia fines de año una actualización, un informe mucho más, con datos más actualizados. Pero tenemos varios países donde uno de cada cinco escolares de 13 años en el octavo grado declara haber consumido alcohol en el último mes. O sea, tenemos una situación donde una proporción relevante de
niños o jóvenes o adolescentes de edad bastante baja ya están consumiendo alcohol. Entonces, esto probablemente, si miramos los resultados anteriores, esto probablemente genere un uso de alcohol, un uso problemático de alcohol en el futuro o un uso de drogas ilícitas en el futuro. Lo interesante también cuando tomamos ahora a todos, ya no tomamos solamente a los de octavo grado, sino que a todos los escolares, vemos, y esto es muy importante, en los países donde el consumo es alto, la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente marginal, ¿ya? Las diferencias mayores se dan cuando el consumo es más bien bajo. ¿Y qué es lo que nos está pasando con las tendencias en los países que tienen algún nivel de tendencia en el uso de alcohol? Es un poco lo que está allí. Pero la verdad que es bastante fluctuante, llama bastante la atención, eso sí, la clara disminución en el caso del uso en estudiantes secundarios en Estados Unidos. Los datos que muestra el Distrito Federal de México tienden a un alza y estabilización, y etcétera. O sea, hay niveles, pero son niveles altos igual, porque estamos hablando de escolares. Aun cuando haya ciertas disminuciones, estamos hablando de consumos complejos, porque estamos hablando de jóvenes donde el acceso al alcohol debiera estar bastante restringido. ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a drogas ilícitas en nuestro hemisferio? Cuando hablamos voy a tocar el caso de marihuana, en el octavo grado por subregión, según los datos del informe de 2015 de la CICAD, hay un grupo importante de países del Caribe con consumos superiores al 15%, está el caso de Chile en el grupo de Sudamérica, está el caso de Belice, en el caso de Centroamérica, y Estados Unidos con un 15% exacto de uso de drogas en el octavo grado de los países de nuestra región. Cuando vemos las tendencias del uso de marihuana en el último año por escolares, ¿ya?, en los países que tienen series de datos, y aquí da un poco de envidia lo que mostraba Rosario en la mañana con todos los indicadores. Bueno, pero en el caso de nuestra región las diferencias son bastante notables de país a país en cuanto a la generación de ese tipo de información. Está Estados Unidos con la línea que está en rojo, está el caso me da vergüenza, pero bueno, es lo que me toca, es mi país, Chile, y ha tenido un notable aumento del consumo. Está el caso de Argentina también, hasta el 2011, ahora voy a mostrar otros datos nuevos, mirando los datos por sexo. En el caso del Caribe, tomando los únicos dos datos comparativos que hay en el Caribe entre el 2006 y 2013 en prácticamente todos los países, hay un aumento prácticamente en todos los países del Caribe, excepto en 3 de ellos, donde hubo una disminución en el consumo de marihuana entre el 2006 y 2013. En Argentina, si tomamos los datos 2009, 2011 y 2014 publicados por el Observatorio Argentino de Drogas, lo que hay es un aumento del consumo tanto en hombres como en mujeres, pero lo importante es ver cómo la brecha entre hombres y mujeres se estrecha un poco, desaparece. Bueno, no desaparece, pero es bastante menor que la que había el año 2009. Si miramos el caso de la situación de Chile, tiene esta forma: a partir del año 2009 hacia adelante, un aumento muy, muy relevante del consumo entre escolares, prácticamente sin diferencias entre hombres y mujeres. En Costa Rica tenemos esa situación donde, a pesar de que hay una disminución a nivel promedio y una baja en los hombres, en el caso de las mujeres hay un aumento entre los estudios del 2012 y 2015. El caso de los estudiantes universitarios de Colombia muestra un sistemático aumento entre los 3 estudios que han sido realizados, 2009, 2012 y 2016. Y quizás me voy a referir un poco también, complementando lo que mencionaba hace un rato Rosario, de qué es lo que son la evolución de los episodios de tratamiento en Estados Unidos. A uno no necesariamente quisiera mostrar estos datos, me encantaría mostrar estos datos en los países nuestros, pero la información es bastante escasa. Y la tendencia que ha ocurrido, tomando alcohol en primer lugar, que va dando cuenta del 53% de los episodios allá por los años 94 y baja a una participación aproximada de un 36% en el año 2004. Aumenta en rojo
los opiáceos, la cocaína, que es lo que está en negro, tiene una baja importante. Y la siguiente diapositiva lo que voy a es sacar el alcohol y nos vamos a concentrar exclusivamente en cocaína, marihuana, hachís, estimulantes y opiáceos. Y lo que vemos, noten negro, a diferencia un poco de lo que se mostraba en España, donde la cocaína iba aumentando, acá, en el caso de Estados Unidos, de 300.000 casos, y miremos los casos entre comillas porque son episodios, no necesariamente personas, de 300.000 el año 94 baja a 87.000 el año 2014. En cambio, lo que está, y pasa de ser la primera, ahora a ser la última en esa lista de 4, lo que está en rojo, que es los opiáceos, pasan de 230.000 a más de 500.000. Aquí están incluidos la heroína y los fármacos, incluso sintéticos derivados de allí, los opiáceos sintéticos. Lo que está en verde es marihuana, ¿ya? Y lo que está aquí en color amarillo son los estimulantes, y estos particularmente metanfetamina, lo que está dentro de esa categoría en Estados Unidos. ¿Esto por qué lo ponemos un poco? Lo ponemos porque hay una cuestión interesante de mirar acá. La prevalencia de uso de cocaína en Estados Unidos, en todos los tipos de estudios, ya sea en población escolar o población general, ha disminuido significativamente en los últimos años. Y eso es reflejo también de lo que está ocurriendo aquí. La participación en tratamiento ha disminuido. Y la pregunta es si siendo Estados Unidos, como se mencionaba en la mañana, uno de los grandes mercados, si ese mercado se contrae importantemente y la producción ha tenido variaciones, pero manteniéndose en ciertos niveles, la pregunta es qué está pasando con ese delta, dónde va, cuál es la ruta que va a llevar esa diferencia que no está en el mercado hoy día de Estados Unidos. De los temas que preocupan y que hay que mirar con mucho más atención está el uso problemático de drogas, lo que afecta a los grupos más vulnerables. Hay algunas tesis recientemente donde demuestran que el uso de drogas, alcohol, cocaína y marihuana es en algunos países es bastante transversal a todos los grupos sociales. Sin embargo, cuando uno ve los problemas asociados o los usos problemáticos de esas sustancias, eso afecta mucho más, por ejemplo, a los grupos de nivel socioeconómico menor o a los grupos que tienen menor nivel de educación. La heroína es un problema que empieza a ser grande, puede ser grande en nuestro hemisferio, en Latinoamérica. La pregunta es si entró para quedarse. Este fenómeno no lo veíamos en Sudamérica, particularmente no lo veíamos. Ya tenemos la situación de Colombia, situación de Ecuador, y en el Caribe tenemos República Dominicana, como una situación también bastante complicada. Las nuevas sustancias psicoactivas que se acaban de referir, los opioides y particularmente fentanil, que es lo que está produciendo estragos bastante grandes en algunos países, Estados Unidos y Canadá básicamente, y también se han detectado algunos casos en Latinoamérica. Otros temas que preocupan es la cantidad y la calidad de la información para generar políticas públicas. Aquí hay que seguir trabajando mucho. Hay que trabajar. No es solo producir también datos, sino hay que producir información, no datos. Producir información y información en cantidad y calidad que sustenten las políticas. Fortalecer a las instituciones. Y aquí uno se pregunta, cuando uno ve la evolución también desde el punto de vista institucional, es cuál es la prioridad que hoy día las políticas de las drogas, el problema de las drogas tienen los países respecto de otros problemas que los países tienen. Quizás cuando se crearon las comisiones de drogas en los países, las drogas tenían una prioridad bastante más alta que la que hoy día tienen. Y este tema hay que sincerarlo, no podemos seguir pensando que estamos en una situación igual que hace 20 años atrás. Y también desde la mirada gubernamental, ¿cuál es el rol que se le asigna a la sociedad civil? Esto se ha discutido esta mañana y yo creo que hay que seguir discutiendo. Y tal como se dijo, muchas de las cuestiones que hoy día hemos avanzado se deben a cómo la sociedad civil la ha ido empujando y cómo incorporamos a las universidades. Es fundamental, sobre todo cuando mencionábamos recién, que si queremos entrar a analizar las causas de los problemas y se requieren tiempos mayores que los tiempos políticos, se requieren instituciones que estén ajenos a esas contingencias políticas y puedan hacer ese aporte
desde las causas de los problemas. Ahí hay esta colisión de tiempos, creo que se puede solucionar a través de buenas estrategias y de buenas alianzas, tanto con la sociedad civil como las universidades. Muchas gracias.